Bueno, pues nuevamente muchas gracias, muy buenas tardes a todos y pues quiero agradecer a la ENAPROC por hacerme esta invitación para dar esta charla respecto a lo que es la seguridad estructural en la infraestructura escolar. Nosotros en México tenemos aproximadamente alrededor de más de 265,000 planteles escolares de distinto nivel educativo, en donde asisten alrededor de 36 millones de estudiantes de distintos y en donde además laboran más de 2,1 millones de docentes, ¿no? Entonces, muchos le decimos a las escuelas como que es nuestra segunda casa, porque es en donde muchas personas pues pasamos la mayor parte de nuestras, bueno, una parte de nuestras vidas nos las pasamos en las aulas, ¿no? Entonces son estructuras muy importantes y que deben de mantenerse en las mejores condiciones posibles, independientemente de que estén sometidas a algún evento catastrófico, ¿no? ¿Sí? Bueno, en México contamos con distintos tipos de configuraciones de escuelas o tipos de escuelas, ¿no? Desde el punto de vista estructural. Tenemos escuelas muy sencillas que son de mampostería, que son a veces de un nivel, a veces en algunos casos encontramos hasta de 2 niveles, otras un poco más elaboradas, que son las escuelas de concreto, que podemos encontrar desde un solo nivel o hasta de 2, 3 o hasta 4 niveles, ¿no? También tenemos edificios de acero, a veces son de un solo piso, hay veces que también tenemos escuelas de más niveles, pero no son tan comunes como las de concreto o las de mampostería, ¿no? Adicional a esto tenemos otro tipo de escuelas, ¿sí? Que son escuelas antiguas que pueden estar contenidas en edificios patrimoniales, ¿sí? Normalmente estas escuelas son construidas con mampostería, pero una mampostería diferente a la mampostería que conocemos actualmente, que es por bloque y mortero de cemento. ¿Sí? Estas escuelas patrimoniales, porque se encuentran en edificios patrimoniales, mejor dicho, están elaboradas con mampostería de piedra o con técnicas que son pues ya ya no son tan comunes que son en nuestros tiempos. Sin embargo, por ser estructuras bastante antiguas, pues ya se tienen que intervenir siguiendo otras metodologías. También tenemos escuelas pues con materiales un poco más simples como son los de adobe, ¿sí? Y también pues nos podemos encontrar escuelas ya muy sofisticadas que son estructuras de acero, con paneles de acero, con paneles solares, perdón, pero que en la mayoría no las encontramos en instituciones privadas. Bueno, ¿qué daños son los que más nos encontramos en este tipo de estructuras? ¿Sí? Daños que pueden ser ocasionados por sismos, por huracanes o por falta de mantenimiento, pues bueno, aquí les voy a hacer un breve resumen de cuáles son los daños que nos encontramos. Por ejemplo, cuando sucede un sismo, es muy común encontrar que algunas columnas fallan, como lo que están viendo ustedes aquí en pantalla, ¿sí? En donde como que la columna se revienta, ¿no? ¿Sí? Esto puede suceder porque a lo mejor la columna no fue diseñada adecuadamente para poder soportar las fuerzas del sismo, ¿sí? Y a lo mejor está carente de acero de refuerzo. Luego también podemos encontrar casos como este, en donde las columnas pues no tienen un agrietamiento notable, sin embargo, por el deterioro que tiene la columna en su base, debido a la corrosión del acero, pues eso provoca que
que la escuela, que a lo mejor puede ser que estuvo bien diseñada, pero por este deterioro, pues va demeritando su resistencia estructural, ¿sí? O casos más extremos en donde pues el diseño no fue adecuado y pues tenemos daños como los que estamos viendo aquí en la pantalla. Otros daños que también nos encontramos son debidos a modificaciones que se les hacen a las escuelas, ¿sí? A los edificios escolares. Por ejemplo, este es un edificio un edificio construido con elementos de acero, en donde por alguna razón una de sus ventanas, que es la que estamos viendo por acá, pues se cerró, ¿sí? Se selló, ¿sí? Se cerró, se tapó con un muro de mampostería de baja resistencia, ¿sí? Pero esta modificación, que por alguna razón se ha de haber hecho, pues no contempló los efectos que este taponamiento iba a tener en el comportamiento estructural del edificio, ¿sí? Este fue un caso muy particular porque este plantel educativo contaba con varios edificios con estas mismas características y solo el edificio que presentó daños pues fue el que estamos viendo aquí en pantalla, y la diferencia de los demás es que este tenía estos taponamientos que estamos viendo aquí en pantalla, ¿sí? ¿Eso qué ocasionó? Pues que se modificara la deformabilidad del edificio, ¿sí? Normalmente los edificios resueltos con estructuras de acero pues son más flexibles que los edificios de concreto. Entonces tienden a moverse más y cuando viene un sismo pues los mueve más. No significa que vaya a comprometerse su seguridad estructural, pero se mueven más, ¿sí? Entonces al moverse más, y si le ponemos un elemento de baja resistencia que trate de impedir que se mueva, pues en ese elemento que, como fue en el caso de esto que estamos viendo aquí, ese taponamiento de esa ventana, pues provocó que al no hacer un elemento con una rigidez completamente diferente al resto de la estructura, pues este se empezara a dañar hasta que se dañó y el edificio se volvió a mover como se tenía que mover, ¿sí? Bueno, esto pues no representa un daño estructural serio para el edificio, sin embargo, pues esto nos puede ocasionar un riesgo para los usuarios, ¿no? En este estoy hablando, este es un caso que sucedió en el sismo de Cualcomán en 2022, y este sismo ocurrió, no recuerdo bien la hora, pero si hubiera habido personas y si este muro hubiera presentado más daños, pudiera haber ocurrido el riesgo de colapso y le pudiera haber caído al profesor o a las personas que estuvieran aquí a su alrededor. Entonces eso sí representaría un riesgo, ¿sí? Algo que tenemos que evitar, ¿sí? Aquí vemos más ese. Otros casos, por ejemplo, este edificio, un edificio que no tuvo problemas con excepción de esta aula, y afortunadamente esta aula en ese entonces pues, estaba utilizada como una bodega, ¿sí? La escuela no tuvo problemas, solo este edificio. ¿Y por qué sucedió este daño? ¿Sí? Aquí se volteó este muro. Este edificio está resuelto también, es un edificio con estructura de acero estructural, pero este muro tendió a volcarse y se volcó hacia el interior de la escuela, hacia el interior del aula, ¿no? ¿Sí? Esto hubiera tenido resultados catastróficos si hubieran estado ocupado, porque pues eso hubiera caído encima de los estudiantes, por ejemplo. Sin embargo, afortunadamente era una bodega donde tenían almacenados libros, ¿sí? Pero esto es algo que no debió haber sucedido, ¿sí? ¿Y por qué sucedió? Pues porque cuando construyeron esto, por alguna razón, ¿sí? Estos muros no están adosados al resto de la estructura. ¿Por qué? Porque es un edificio de acero y los muros simplemente se construyen, pero se le tienen que poner restricciones en ambos lados para impedir que este volteo pueda ocurrir, ¿sí? Sin embargo, aquí por alguna circunstancia, las restricciones que son como estas plaquitas que ustedes están observando aquí en pantalla, esas plaquitas nada más las colocaron en el exterior del edificio y no en el interior del edificio, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucedió? Viene el sismo, empieza a existir el edificio, el muro tiende a moverse y pues se va a volcar en el lado en donde pues que tiene más, no tiene restricciones para moverse, que en este caso fue en el interior, ¿sí? Llamó la atención porque el resto del edificio pues sí contaba con esas placas, con esas restricciones, y eso pues ocasionó que no se hubiera presentado el colapso en el resto del aula, ¿sí? Pero por alguna razón, esto quizás fue un descuido al momento de construir, la supervisión no verificó que se cumplieran todos los requisitos que estaban indicados en el plano, no sé qué haya pasado, pero la realidad es que este tipo de daños pues no debían de ocurrir. ¿Sí? Y cómo se pueden
evitar, pues así revisando que las cosas se hagan adecuadamente. Bien. Otros daños que son muy comunes en las estructuras cuando hay sismos, pues son daños en muros, que son los que estamos viendo aquí, esas X que aparecen cuando hay un sismo de gran intensidad, pues son daños por cortante, en donde pues nos demuestra que el muro pues no tuvo la capacidad de resistir esas fuerzas que le induce el sismo, ¿no? Otros daños que también son muy recurrentes y que sí no son muy graves, pero son bastante son algo escandalosos, es cuando vemos grietas que son pues paralelas, son horizontales o verticales bien definidas, ¿no? Eso normalmente sucede porque estos edificios, por ejemplo, en el caso de edificios de que escuelas resueltas con elementos de concretos, pues estos muros no están adosados a las vigas ni a las columnas, ¿sí? Le llamamos como especie de muro diafragma, ¿sí? Entonces el muro no debe estar conectado y entonces cuando llega el sismo, pues el muro tiende a moverse, se mueve un poco y pues eso ocasiona que aparezcan estas grietas, pero estas grietas pues no son de mucho cuidado, no son peligrosas, es una grieta que va a aparecer siempre que tengamos un sismo de gran intensidad, pues el muro va a tender a moverse, pero no va a provocar, no, esto no va a ocasionar que el muro colapse o se volquee, ¿sí? Otros daños también muy recurrentes son en elementos que quizás no tengan una función estructural muy significativa, sin embargo, pues sí pueden representar un riesgo, como es el que aquí que estamos viendo, que en el inciso D, que es en la azotea de un edificio, ¿sí? De un edificio escolar, de un aula, en donde pues normalmente aquí colocan lo que son tanques de agua, ¿sí? Y a veces, en algunos casos, pues para que esos tanques de agua no sean visibles, pues les construyen algunos muros, como los vemos aquí, pero esos muros los construyen pues, de una manera muy simple que carecen en algunos casos, como el que estamos viendo aquí en pantalla, carecen de refuerzo estructural y cuando llega el sismo, pues el sismo empieza a excitar el edificio y se presentan estos tipos de agrietamientos, ¿sí? Que demuestran que no hay una liga que haga que confine los muros que están, los 4 muros que bordean esos tanques, pues ocasionan estos daños, ¿no? No representa un daño estructural crítico para el edificio, sin embargo, si este muro tiende a volcarse, pues imagínense, ¿sí? Va a caer en las personas que esté afuera y eso sí puede traernos un riesgo, representa un peligro para la comunidad. Entonces estas cosas pues también hay que evitarlas, pero son cosas que se han presentado, ¿no? Otros daños muy comunes también cuando hay sismos, pues es el boteo de bardas perimetrales, ¿sí? Es casi seguro que cuando hay un sismo de gran intensidad, siempre lo primero que se cae en una escuela son las bardas perimetrales. ¿Y por qué se caen? Pues porque la mayoría de las veces no se diseñan adecuadamente, ¿sí? O no se coloca una cimentación adecuada, o no se le da el refuerzo adecuado, ¿sí? La cosa es que siempre, casi siempre, tenemos daños en este tipo de elementos, ¿sí? Y no debería suceder, ¿sí? Bueno, otros daños otras cosas que son muy comunes encontrar en la infraestructura escolar son modificaciones que se hacen al sistema estructural, ¿sí? Esto, por ejemplo, sucedió en una escuela en donde, pues, por alguna razón, se le, se le colocan, eh, tiene sus columnas y para poder colocar sus pizarrones, para poderlos colocar y que estén apoyados directamente en los muros, pues hacen modificaciones a la estructura, como fue en este caso. Aquí tenemos una columna que sobresale del muro, ¿sí? Y para poder lograr acomodar mejor su pizarrón, pues decidieron pues llevarse un pedazo de la columna, ¿sí? En ese pedazo no solamente se llevaron el concreto, sino también se llevaron el acero de refuerzo, ¿sí? Entonces, este tipo de modificaciones pues no se deben hacer. La estructura no hay que tocarla. La estructura debe mantenerse y si se requiere hacer alguna modificación, pues tenemos que consultar a algún especialista, estructurista, para que nos diga si se puede o no se puede hacer esto, ¿no? Afortunadamente, esto que se hizo no provocó un daño en el edificio, ¿sí? Cuando ocurrió este sismo, pero eso no significa que no va a suceder. Lo mejor es pues, no hacer este tipo de modificaciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, pero son cosas muy recurrentes, ¿no? Esto fue un caso aquí en Colima, sucedió el sismo de 2022, pero es
con situaciones parecidas a estas podemos encontrar en muchas otras partes. ¿Sí? Otro de los daños que encontramos en la infraestructura escolar, pues son los daños debidos a la corrosión del acero. Normalmente los que sufren más daño de corrosión son las plantas bajas, en donde pues cuando llueve, pues el agua de lluvia, pues ya sea que haya ligeras inundaciones o el agua vaya salpicando, y si el concreto no tuvo el cuidado requerido cuando fue colado, pues a lo mejor se formaron algunas fisuras y de entre esas fisuras poco a poco se va filtrando el agua hasta que con el pasado del tiempo, pues esa agua va llegando hasta donde tenemos la armadura del acero de refuerzo. ¿Sí? Una vez que el agua entra en contacto con el acero, pues primero lo oxida, pero si esa constante humedad sigue prevaleciendo, pues de repente después de la oxidación empezamos el proceso de la corrosión. Y cuando el acero se empieza a corroer, pues lo que sucede es que el acero se tiende a expandir. Y al expandirse, pues es muy común que todo lo que esté encima del acero, pues lo empiece a aventar. En este caso, pues revienta el recubrimiento de concreto y deja más expuesto el acero. Y si no atendemos esto inmediatamente, pues el acero empieza a corroerse hasta que pasa el tiempo y esto provoca que el desempeño estructural del elemento pues, se vaya reduciendo de manera drástica. ¿Sí? Otro problema que se encuentra cuando sucede algún evento, también como el sismo, en algunos casos, en los edificios que cuentan con plafones, es que estos plafones se colocan con elementos de sujeción que son insuficientes. En este caso, por ejemplo, este es un edificio, un laboratorio de una universidad, ¿sí? Y ahí nos encontramos con estos plafones, pero estos plafones al llegar el sismo, pues estos plafones, pues algunos colapsaron, ¿sí? Y al revisar nos encontramos que los elementos de sujeción pues eran estos angulitos y estos clavitos muy pequeños que seguramente los metieron con una máquina o algo por el estilo, pero pues no tienen la capacidad ni de penetración, ni mucho menos la capacidad de carga para resistir estos plafones y más la fuerza que se le induce cuando hay un sismo, imagínense, se empieza a mover, pues finalmente tienden a colapsar. ¿Sí? Este edificio pues tampoco tuvo problemas estructurales, sin embargo, los problemas que presentó fueron problemas en elementos no estructurales que al ocurrir ellos, pues dejaron inutilizable esta área, esta aula, pues por mucho tiempo y además, pues era un peligro si hubiera habido alumnos en el edificio, pues le hubieran caído encima, ¿no? Entonces, el riesgo de la estructura, pues no era mucho, pero el riesgo de causarle daño a los ocupantes es elevado. Entonces, estas cosas, pues tenemos que ver la manera de evitarse y se pueden evitar, pero más adelante comentamos al respecto. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Otra otra situación que encontramos cuando hay daños es que los edificios, por ejemplo, en edificios de concreto, pues normalmente tenemos las columnas, las vigas que forman un marco de concreto y luego tenemos los muros divisorios o pretiles, ¿sí? Que estos pretiles pues no forman parte de ese marco de concreto. ¿Sí? Estos muros, entonces, pues como les comentaba, tienen una forma de moverse diferente y por lo regular siempre tienen, bueno, no por lo regular, siempre deben estar desligados del resto de la estructura. ¿Sí? ¿Para qué? Para que estos muros pues no vayan a ocasionar un problema de falla de columna corta y le ocasionen daños a las columnas a donde estén adosadas. ¿No? Entonces, estos muros deben estar desligados del resto de la estructura. ¿No? En muchas escuelas así están, ¿sí? En esta parte, aquí no se alcanza a ver, pero aquí hay un tapajuntas, porque este muro está desligado del edificio, de la columna, pero queda un espacio, que en ese espacio, pues muchas veces para que no quede completamente, pues se le coloca un tapajuntas para evitar que entre el aire, que entre basura, etcétera. ¿No? Así debería ser. Pero luego, ¿qué sucede? En muchos casos, en algunas escuelas, por alguna razón, la tapajunta se empieza a dañar y después lo que hacen, pues empiezan a rellenar estos huecos que hay aquí, ¿sí? Y no dejan esa separación entre el muro y en la columna, como vemos aquí en esta otra fotografía. Entonces,
¿Eso qué puede provocar? Pues puede provocar que la columna pues, se diseñó para que fuera una columna más o menos de 2 metros, pero a nosotros restringirle la altura de la columna, dependiendo de la altura de este pretil, pues reducimos la longitud de la columna y eso puede provocar que la columna pueda fallar por un efecto de columna corta. Entonces, cuando se tienen ese tipo de tapajuntas, pues están por algo y hay que respetar eso y no hacer alteraciones. Y si se requiere hacer alguna alteración, como les comento, tienen primero que consultar a un especialista estructural para que les diga si es viable o no es viable hacer eso. Bueno, otros daños, bueno, también muchos de los daños que encontramos en los edificios, ¿sí?, son debidos a la falta de mantenimiento. ¿Sí? Aquí les muestro dos escuelas que son prácticamente las mismas, ¿sí?, ubicadas en distintos puntos de la Ciudad de México, pero una escuela, pues, la escuela de color blanco, pues ha tenido un programa de mantenimiento más frecuente que la escuela azul. ¿Sí? Entonces, estructuralmente las vemos y no tienen problemas estructurales todavía. ¿Sí? La escuela blanca mucho menos. Pero la escuela azul pues ya empieza a tener problemas de deterioro pues por falta de mantenimiento. Y la mayoría de las veces ese deterioro pues es lo que le comentaba en las diapositivas previas, es por la corrosión del acero. ¿Sí? ¿Sí? Si nosotros tenemos elementos que están fisurados, no necesariamente porque haya habido un evento, un sismo fuerte, o por estilo, simplemente a lo mejor por el proceso constructivo no se cuidó adecuadamente el curado del concreto, pues el concreto queda fisurado y pues con el paso de tiempo se va filtrando el agua y eso ocasiona la corrosión. Entonces hay que evitar eso. ¿Cómo evitarlo? Pues dándole mantenimiento a esto. Yo sé que lo que estoy diciendo es lo que se debe hacer, pero la realidad pues es otra y pues porque no se cuentan a veces con los recursos para darle el mantenimiento preventivo a las escuelas y por lo regular casi siempre el mantenimiento que se les da, pues ya es un mantenimiento correctivo cuando ya hay problemas serios de las estructuras. Pero bueno, esos son algunos de los daños que nos encontramos comúnmente cuando hay algún sismo, ¿sí?, o hacemos alguna inspección, pero también no es el único evento catastrófico que puede ocurrir. También tenemos los huracanes, y en los huracanes casi no tenemos problemas estructurales en los edificios principales. Pero, ¿qué sucede en las estructuras más simples, que son, por ejemplo, aquí estoy hablando del caso del huracán Otis, que son escuelas en Acapulco, en donde la mayoría de las escuelas, donde tienen sus patios, tienen unas cubiertas. Esas cubiertas, ¿qué sucede con ellas? Pues la mayoría de ellas, en este caso, por ejemplo, cuando fue el caso del huracán Otis, estas cubiertas, perdón, colapsaron. ¿Por qué? Porque seguramente no se diseñaron adecuadamente o a veces se diseñan sin la asesoría técnica y simplemente la gente se organiza, ¿no? O no sé cómo, da la impresión que este tipo de estructuras son de autoconstrucción o simplemente se encuentran un prototipo y ese prototipo lo replican sin revisar si ese prototipo va a tener la capacidad de resistir las acciones que son comunes en el sitio donde se está construyendo, ¿no? Para muestra, pues podemos ver esta fotografía en donde esta escuela tenía dos techumbres, una techumbre más moderna que fue con la que vemos aquí colapsada y la otra techumbre que parecía que ya tenía más tiempo y vemos que esta pues no tuvo no colapsó y esta sí colapsó, ¿no? Pero bueno, normalmente cuando son huracanes los daños más recurrentes pues son estos, son colapso de cubiertas o rotura de vidrios, de ventanería, ¿sí?, que en estos casos pues no afectan tanto la seguridad estructural del edificio. Sin embargo, al romperse una ventana, pues entran los vientos y todo el contenido que tiene el aula, pues se puede echar a perder porque se moja, se rompe, etcétera, y pues eso hace que quede inoperante eh, el aula o el edificio educativo. Aquí vemos muchos casos y fue los daños más recurrentes que se presentaron, por ejemplo, cuando fue el huracán Otis. Bueno, entonces, esos son algunos de los daños que son más comunes en la infraestructura escolar. Ahora, ¿qué pasa con la infraestructura escolar? Nosotros, aquí en México, contamos con una norma mexicana para la seguridad de la infraestructura física educativa, que es la NMX 079. En ella indica
que toda infraestructura física educativa se clasifica como perteneciente al grupo A, ya que son edificaciones cuyo funcionamiento es esencial a raíz de una emergencia urbana o desastre, ¿no? Esencialmente, un plantel educativo, toda la infraestructura que está dentro de ese plantel educativo es clasificado como del grupo A, ¿sí? Tanto aulas, laboratorios, elementos no estructurales, etcétera, etcétera, todo lo que está contenido es como estructura que pertenece al grupo A y por tanto se debe diseñar con requisitos más estrictos que una estructura convencional, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tendríamos que diseñar y construir escuelas para que no les pase absolutamente nada, que sean edificios completamente seguros, ¿sí? Viendo los daños que tienen, que mostramos, pues eso vemos que no sucede, ¿sí? Pero bueno, en esta misma norma, pues nos indican los requisitos que debemos cumplir cuando se diseña una infraestructura nueva, ¿sí? Infraestructura física y educativa, vienen todos los requisitos, ¿sí? Aquí les muestro a grandes rasgos un índice de contenido, ¿sí? Viene todos los puntos que se deben hacer desde el punto de vista técnico, ¿sí? Y demás, ¿sí? Además, también en esta norma nos indican que pues esto es una norma que aplica para todo el país. Sin embargo, si encontramos que en un estado de la República tienen regulaciones más estrictas, pues tenemos que apoyarnos en esas normas que sean más estrictas, ¿sí? Para cumplir con lo que acata, lo que dicta la autoridad local, ¿sí? Bueno, entonces, como lo he estado comentando y como lo hemos visto a lo largo de este día, en este importante curso tan interesante, pues la infraestructura educativa, pues es una estructura, son estructuras que deben garantizarse su seguridad por la importancia que tienen, ¿sí? Entonces, pues tenemos que evaluar la inseguridad estructural. Tenemos que saber en qué condiciones se encuentran actualmente la infraestructura que estamos ocupando, ¿no? Las razones, ¿por qué? Pues bueno, parte son ahorita de lo que acabo de comentar, pues daño, deterioro por la ocurrencia de una emergencia urbana o de un desastre, o cambio en uso o tipo de la ocupación del edificio, modificación de la estructura, deseo del propietario para mejorar su cumplimiento o para cumplir requisitos legales, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, obtener la constancia de seguridad estructural, ¿no? Entonces, ya sea que porque ocurre por la ocurrencia de un desastre, de un evento catastrófico, hay que revisar en qué condiciones en qué condición quedó la seguridad estructural del edificio, ¿sí? O o que no le haya ocurrido nada al edificio, sin embargo, pues queremos saber en qué condiciones se encuentra, pues tenemos que revisar, saber determinar la evaluación, evaluar la seguridad estructural de nuestro edificio, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos esto? Existen muchas metodologías, pero como comentaron también en pláticas pasadas, cuando ocurrió el sismo del 2017, pues ante la magnitud de los daños, la verdad fue muy difícil poder evaluar adecuadamente los edificios, porque como comentaban, se organizó mucha gente, se organizaron distintos grupos y una escuela en la mañana iba un grupo y la analizaba y le decía que era, la dictaminaba como una escuela que no se podía ocupar. Luego en la tarde venía otro grupo y decía que no, que sí se podía ocupar. Y al día siguiente decía no, que había que demolerla, ¿no? Sí, así de drásticas estaban las opiniones que daban los distintos grupos que iban a revisar los edificios, ¿no? Entonces, derivado de eso, pues se ha tratado de elaborar una guía, una metodología a partir de las experiencias tanto nacionales como internacionales, para que con esa guía se evalúen al menos la infraestructura educativa. Entonces, con, con apoyo del INIFED y una idea que desarrolló el doctor Sergio Alcocer, pues se ha elaborado una metodología que permite evaluar la seguridad estructural de edificios de la infraestructura educativa utilizando tres niveles de evaluación, ¿sí? Que son los que estoy marcando aquí, que es el primer nivel, que se le llama evaluación rápida, el segundo nivel, que es la evaluación intermedia, y el tercer nivel, que es la evaluación profunda, ¿sí? Básicamente, la evaluación rápida, lo que necesitamos saber es si se puede utilizar el edificio, ¿sí? Necesitamos conocer, ya ocurrió el evento, pues queremos saber qué pasó con el edificio. Hay daños graves, se puede usar, no se puede usar. ¿En qué consiste el segundo nivel? Lo que le llamamos la evaluación intermedia.
ahí la pregunta que debemos respondernos es, ¿se debe rehabilitar el edificio o se debe considerarse una demolición? ¿Sí? Esta evaluación intermedia es una evaluación más especializada que la evaluación rápida. ¿Sí? Entonces, en esta tenemos que definir si se puede rehabilitar o si los daños son muy grandes, pues mejor considerar su demolición. Y finalmente, el tercer nivel de evaluación, que es la evaluación profunda, ahí es donde ya decidimos cómo se va a rehabilitar el edificio. ¿Sí? La evaluación rápida, ¿sí? Esta es la que nos consiste en identificar de manera expedita y simple si las estructuras son aparentemente seguras y las claramente inseguras. ¿Sí? Esta evaluación es una evaluación muy rápida que se hace mediante recorridos al área dañada o sospechosa e incluso se puede aplicar desde el exterior del edificio. Hay veces que a lo mejor las condiciones o no tenemos acceso al edificio, pues basta con ir a revisarlo en el exterior y hacer una evaluación rápida para saber si encontramos alguna situación de riesgo. ¿Sí? Ahora, ¿quién tiene que hacer esta inspección? ¿Sí? Obviamente esta evaluación no la puede hacer cualquier persona. Tiene que ser una persona que previamente haya recibido el entrenamiento y la certificación para que pueda hacer un inspector de daños. ¿Sí? Pueden ser profesionales calificados, ingenieros civiles o arquitectos. ¿Sí? Es importante que esto lo haga alguien que tenga conocimiento, porque si no se pueden surgir ambigüedades en la evaluación y no se pueda tener claridad de qué es lo que está pasando. Y por la importancia de estos edificios, siempre hay que tener la certeza de lo que se está haciendo. ¿No? Entonces, ¿en qué consiste esta evaluación rápida? Pues ya lo comenté. ¿Sí? Hacemos nuestra inspección, podemos decir, tenemos tres opciones después de hacer nuestra evaluación. Podemos decir que el edificio es visiblemente seguro, podemos decir que su seguridad es dudosa o decir que es claramente insegura. ¿Sí? Si decidimos decir que es visiblemente segura, significa que la estructura puede ser usada, el uso de la estructura del edificio puede ser permitido. ¿Sí? Pero si hay dudas o claramente vemos que hay daños, hay colapsos en el edificio, pues el uso puede serse restringido o decir que el acceso está prohibido. ¿Sí? En este nivel de evaluación no pasa nada, ¿sí? Si una estructura la decimos que es de uso y acceso restringido o acceso prohibido. ¿Sí? Cuando hay dudas respecto a la seguridad de la estructura, pues mejor decimos, puede ser dudosa, puede ser claramente insegura. ¿Sí? ¿Eso qué nos va a llevar? Que el edificio pues no se va a poder utilizar y que tiene que realizarse una segunda evaluación, que es la que le llamamos la evaluación intermedia. ¿Sí? Bueno, para hacer esta evaluación rápida antes de pasar a la evaluación intermedia, pues nos apoyamos de un formato, ¿sí? Que se elaboró con apoyo del INIFED, en donde se dan datos generales del edificio, datos generales de quién está haciendo la evaluación, algunos aspectos de fallas y peligros externos que se hayan detectado visualmente y algunos daños que se hayan podido detectar. ¿Sí? Aquí se va haciendo un registro, es un formato muy sencillo, ¿sí? Muy simple, pero pues esto ayuda para tener una idea de qué condiciones se encuentra el edificio y saber si lo podemos definir como un edificio seguro o inseguro. ¿Sí? Si el edificio en sí lo consideramos que es inseguro, ya sea que esté en amarillo o esté en rojo, pues eso significa que tiene que pasar un segundo nivel de evaluación. Ya este segundo nivel de evaluación, que la llamamos evaluación intermedia, pues la debe realizar por al menos pues, 2 ingenieros estructurales con experiencia en diseño sísmico. ¿Sí? Y al hacer esta evaluación, pues se pretende resolver las siguientes interrogantes. Saber si el edificio debe ser rehabilitado, también definir con qué prioridad, si exhibe daño severo generalizado, debemos definir si se recomienda un estudio más detallado para decidir si se demuele o se rehabilita, ¿no? Entonces, en esta evaluación, pues bueno, se revisa la información que se tiene disponible del edificio, también se puede hacer una inspección más detallada, tanto en el interior como en el exterior, si es posible, ¿sí? Se debe de inspeccionar cómo quedó el sistema estructural del edificio, ver qué peligros existen en los elementos estructurales y todo esto
irlo transcribiendo o colocándolo en un formato de evaluación intermedia, ¿sí? Entonces, aquí igual hacemos nuestra evaluación intermedia. Podemos decir que a lo mejor la estructura concluimos que es visiblemente segura, entonces pues ya se puede utilizar el edificio. Pero si con esta evaluación intermedia llegamos a la conclusión de que es dudosa o claramente insegura, pues eso significa que el edificio no se puede usar, ¿sí? Y tenemos que pasar a un tercer nivel de evaluación, que es lo que llamamos evaluación profunda, ¿sí? Pero bueno, antes de pasar a ello, aquí les muestro el formato de evaluación intermedia, en donde ya se describen aspectos más técnicos de las condiciones actuales del edificio, tanto de materiales como del sistema estructural, etcétera, ¿sí? No lo voy aquí a leer, más adelante les comparto las referencias para que ustedes puedan consultar esto con calma, pero bueno, se elaboran estos formatos y bueno, ya se decide si se pasa o no se pasa al siguiente nivel de evaluación, que es la evaluación profunda. En la evaluación profunda, pues ya como tal es un estudio que se realiza con especialistas en donde ya se debe revisar el comportamiento sísmico de la estructura con base a análisis, modelos, etcétera, estudios de materiales, etcétera, 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 con el propósito de que identifiquemos las deficiencias que tiene el edificio y con ellas saber, pues, qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer con el edificio? Si se van a plantear algunas técnicas de rehabilitación y cuáles son viables y cuáles no, ¿sí? Ahora, este estudio, por ejemplo, pues estudio, pues en general ya es un estudio más profundo, es un estudio que ya tiene un costo, ¿sí? Porque hay que hacer hay que contratar ingenieros, etcétera, 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 y pues normalmente el propietario es que se debe encargar de contratar estos servicios, que en este caso, pues bueno, si es un edificio escolar de educación pública, pues bueno, más adelante vemos el mecanismo ahorita que existe para poder hacer este tipo de rehabilitaciones, que tenemos que discutir un poco a detalle porque tiene ciertas cosas que pueden generar algún problema. En la evaluación profunda, tomándolo, pues bueno, tenemos ya una guía que se ha elaborado, ¿sí? Que es la guía de rehabilitación sísmica de la infraestructura física educativa, ¿sí? Es una guía técnica en donde pues ya se dicen los criterios que hay que hacer para hacer esta evaluación profunda, ¿sí? Y después definir qué tipo de rehabilitación se va a hacer con el edificio, ¿sí? O tal vez puede suceder ahí que la evaluación profunda nos diga, pues hay que demolerlo, ¿sí? Eso, todo esto lo tiene que hacer, pues, especialistas, no lo tiene que hacer un comité o algo, tiene que hacer un comité escolar, no tiene que, esta decisión la tiene que hacer gente especializada, ¿sí? Bueno, ¿qué pasos debe hacerse para poder realizar una rehabilitación de una estructura? ¿Sí? Son 5 pasos esencialmente, ¿sí? Tenemos el primer paso, que es la investigación. Hay que investigar toda la información referente a la estructura, ¿sí? Planos estructurales, memorias de cálculo, etcétera, 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 ¿sí? Voy un poquito más rápido. El paso número 2 es evaluar el desempeño estructural del edificio con respecto a rigidez, resistencia, de utilidad, etcétera. Son cosas técnicas que ya los tiene que hacer un especialista. El punto número 3 son criterios de evaluación, ver cuáles son los reglamentos con los que se construyó ese edificio, hay que ver cómo está el edificio con respecto al reglamento vigente, hay que definir, bien, encontrar los puntos débiles del edificio, eliminarlos y después definir un nivel de desempeño que sea el objetivo para poder, un nivel de desempeño que queramos que el edificio alcance después de la rehabilitación, ¿sí? Después de ello viene el punto número 4, que son esquemas de rehabilitación, en donde pues tenemos que desarrollar varias opciones para corregir las deficiencias estructurales que hayamos encontrado después de hacer nuestra evaluación estructural, ¿sí? También es muy importante en este punto, pues, ya que vamos a corregir de las deficiencias, también con lo que vayamos a reforzar el edificio, también tenemos que revisar que no vaya a crear unos nuevos puntos débiles, que a lo mejor corregimos algunas deficiencias, pero con las modificaciones que hagamos, pues generamos otras deficiencias y eso
nos genere a lo mejor un mayor problema del que teníamos al inicio. Entonces hay que ver todo eso, revisar también la computabilidad de este reforzamiento, ¿no? También, pues, algo muy importante, pues, es seleccionar el esquema en función también del beneficio-costo, ¿no? Todo el proceso de rehabilitación, no nada más la rehabilitación, sino los estudios previos, pues son cosas que son costosas, ¿no? Y finalmente la ejecución, ¿sí? Para que ya se ejecute lo que hayamos decidido, pues tenemos que expresarlo, planos claros y completos, inspección del diseñador, entrenamiento de obreros, especialmente en casos de técnicas especializadas, y el aseguramiento de la calidad, ¿sí? Eso es muy importante, ¿no? No nada más basta tener un buen proyecto, sino ya al momento de ejecutar ese proyecto tenemos que revisar minuciosamente que se haga lo que estaba en los planos y se haga tal cual, ¿no? Y si se tiene que hacer alguna modificación, primero se consulte con el diseñador para ver si es factible hacer esa modificación o qué impacto tendría, ¿no? ¿Sí? Pero no hay que seguir siempre las cosas como se diseñaron. Entonces, en la rehabilitación sísmica, pues, ¿qué es lo que se hace? Pues nosotros son una serie de actividades y procesos en las que lo que queremos hacer al realizar una rehabilitación sísmica es primero restituir las condiciones iniciales de un elemento o estructura dañado. Hay que reparar. Después de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues incrementar la resistencia del edificio, ya sea reforzando, ¿sí? Rigidizando, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero eso es lo que queremos, ¿sí? De nada vale, nada más, si hay un daño, pues nada más, si hubo una grieta en un muro, por ejemplo, pues nada más lo vamos a inyectar y así lo dejamos. No, no, no. Hay que ver ahora cómo incrementamos esa resistencia para que ese muro no se dañe y no dañe al resto de los muros que tengamos. Entonces, eso lo tenemos que revisar con calma. ¿Sí? ¿Sí? Para poder rehabilitar un edificio, pues tenemos muchas técnicas. Aquí les muestro algunas que se utilizan en edificios de concreto, como es el encamisado, ¿sí? El encamisado de los elementos de marco resistentes, añadir muros, sustituir o encamisar muros diafragma, añadir contraventeos metálicos, separar, recortar petiles de mampostería adyacentes, añadir sistemas de protección. Bueno, hay muchas técnicas, ¿sí? Especializadas que pueden aplicarse en este tipo de edificios. Siempre, antes de aplicar una, pues hay que evaluar cuál es la que más nos conviene, ¿sí? Pero eso lo tiene que hacer un especialista, ¿sí? Aquí les muestro alguna parte de la bibliografía que les comentaba para hacer la evaluación y rehabilitación de este tipo de edificios, que esto también puede aplicarse a cualquier edificio, no nada más que sea escuela, sino cualquier edificio, cualquier edificación. Estas recomendaciones que se hacen en estos libros pueden ser aplicables. Bueno, adicionalmente en la Ciudad de México, ¿sí? Tenemos algo que se llama la norma técnica complementaria para evaluación y rehabilitación estructural de edificios existentes, ¿sí? Entonces aquí les muestro el contenido, entonces también nos podemos apoyar en esta norma y en los documentos previos que les acabo de comentar, ¿sí? Bueno, y aquí rápidamente les muestro un caso de evaluación estructural que nosotros como Instituto de Ingeniería hemos realizado en algunos edificios escolares de la Ciudad de México, ¿sí? Aquí hemos hecho un grupo de escuelas, ¿sí? Hemos hecho reconocimiento del sitio, hemos hecho levantamiento fotográfico, levantamiento geométrico con escáner, extracción de núcleos de concreto para saber las resistencias del concreto, estimación de los armados, la evaluación y calidad de la uniformidad del concreto mediante pulso y tomografías ultrasónicas, y también pruebas de vibración ambiental, y finalmente modelos numéricos que validamos y calibramos con la información que obtenemos en campo, ¿sí? Aquí les muestro brevemente parte de lo que hemos hecho, ¿sí? Voy un poquito rápido. Entonces, en este estudio, pues hemos tratado de obtener la mayor información posible de los edificios escolares para nosotros, pues, tener la mayor información y poder hacer una evaluación más precisa, ¿sí? Extracción de núcleos de concreto, ¿sí? Aquí algo que sí quiero dejar claro, que nosotros, ¿no? Es muy común en la práctica para determinar la resistencia del concreto se utilicen métodos como lo que es el esclerómetro, ¿sí? El esclerómetro es una técnica muy recurrida en la práctica
pero no nos da un valor preciso de la resistencia a compresión, ¿sí? Y no es recomendable hacer. Lo ideal es siempre extraer núcleos de concreto, ¿sí? Ensayarlos en laboratorio y además, no nada más es importante obtener la resistencia a compresión, que ese es el dato que la mayoría de la gente obtiene cuando hacen evaluaciones estructurales, ¿no? Sino también es muy importante determinar el módulo de elasticidad, ¿sí? Entonces, todo eso pues no se puede obtener ya con un estereómetro, entonces siempre hay que recurrir a la extracción de núcleos de concreto, ¿sí? ¿Sí? Yo sé que eso a veces incrementa un poco el costo, pero la verdad, si se necesita hacer una evaluación más certera, pues hay que hacer este tipo de estudios, ¿sí? Aquí muestro algunas otras, otras pruebas que hacemos para determinar la calidad de concreto. También es muy importante determinar el estado de carbonatación del acero, del concreto, perdón, para saber si en algún momento ese concreto, esa carbonatación, pues va a llegar al acero. El momento que llegue, pues el acero se va a empezar a corroer, ¿sí? Entonces, son estudios que hay que considerar en ello, ¿sí? Y bueno, hacemos calas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sí, me voy aquí a acelerar un poquito porque quiero llegar al último punto para dar respuesta a las preguntas que veo que están realizando, ¿sí? Y bueno, me adelanté, vi las cosas muy rápido porque quería llegar a esta diapositiva que corresponde a lo que han comentado previamente, que es el programa de La Escuela es Nuestra, ¿no? Este es un programa que surgió en el 2019 con el objetivo principal de mejorar la infraestructura y el equipamiento de las escuelas públicas, fomentando la participación de la comunidad escolar en la toma de decisiones sobre los recursos. En principio, esto me parece una medida que transparenta mejor el manejo de estos recursos. ¿Por qué? Porque estos recursos que se gestionan aquí, pues llegan, como dice ahí, de manera directa y sin intermediarios a los comités escolares de administración participativa que le llaman la SEAP. ¿Sí? Ahora aquí viene el problema. ¿Sí? Los SEAP podrán utilizar los recursos en apego al objetivo general del programa y de acuerdo con la decisión que tome la comunidad escolar en su asamblea. Los SEAP es el responsable de ejecutar y supervisar que las actividades a realizar cumplan con la normativa local y federal, ¿sí? ¿Sí? En cuanto a la selección de sus constructores técnicos y demás, la decisión recae exclusivamente en las comunidades escolares, ¿no? Y es aquí en donde pues sí ya da un poco de miedo, ¿sí? Porque ahorita todo lo que les mostré, pues son los estudios que se deberían hacer, todo el trabajo que se tendría que hacer para evaluar la seguridad estructural en un edificio y la conclusión después de hacer esa evaluación es que hay que rehabilitarla, pues también hay que hacer una serie de estudios, ¿sí? Una serie de procesos técnicos para poder lograr que el edificio cumpla con la normativa vigente y sobre todo que sea seguramente, que sea un edificio estructuralmente seguro, ¿sí? Y ahorita, como está esto definido, pues a los SEAPs se les deja toda la responsabilidad de que ellos se encarguen de decir qué se va a hacer con el edificio y cómo se va a hacer. Y eso, pues es peligroso porque seguramente la mayoría de los SEAP pues no están capacitados para entender o comprender qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hacer, ¿sí? Eh, existen, como comentaron en la ponencia pasada, algunas guías LEN, que son guías de apoyo en donde nos dicen qué hacer para estos casos. Por ejemplo, para escuelas de educación media superior o educación, puse la misma, perdón, aquí me equivoqué, pero es una para la educación básica y otra para la educación media superior. Esencialmente ambas guías dicen más o menos lo mismo, ¿sí? Y adicionalmente, ¿sí? Aquí podemos ver el contenido de estas guías. Nada más muestro aquí lo que compete a la rehabilitación y ampliación y pues vienen algunos detalles que a mi parecer creo que son buenos porque al menos la gente con esto va a tener una idea de qué es lo que tiene que hacer. Ahora, ¿cómo lo tiene que hacer? Pues eso sí lo tiene que hacer consultando a un especialista, ¿sí? ¿Sí? Porque bueno, vean aquí. Como en el caso de la guía que se llama Planteles en situación de emergencia. Aquí fíjense lo que dice. Es importante que el SEAP haga un recorrido para observar y registrar cualquier situación que pueda afectar el buen funcionamiento de la escuela o que represente un riesgo para la comunidad escolar, ¿sí? Si son acciones menores, dice aquí,
pueden ser realizadas por la comunidad sin poner en riesgo la seguridad del plantel. Si son acciones mayores, requieren ser realizadas por un ingeniero o arquitecto, ya que pueden poner en riesgo la seguridad del plantel. Cual estoy de acuerdo con ello, pero el asunto es quién le va a decir, cómo va a definir la SEA, qué va a ser una acción menor o qué va a ser una acción mayor. ¿Sí? Entonces, al menos aquí lo que he logrado investigar es que hasta el momento no mencionan que a los CEAP se les tiene que dar una especie de capacitación para poder entender cuál es su labor, qué es lo que tienen que realizar y cómo lo tienen que realizar. ¿Sí? Entonces, yo creo que es muy importante que si bien ya está definido este plan, pues se tomen ciertas consideraciones, porque el SEAP probablemente no tenga el criterio para saber definir qué debe hacer, qué no debe hacer y cómo se debe hacer. ¿Sí? Muchos daños que hemos encontrado cuando, por ejemplo, sobre todo cuando hay un sismo, ¿sí? Muchos daños que se encuentran en edificios escolares, sobre todo en edificios que son, que inicialmente tenían una función y después se cambiaron, por alguna razón se convirtieron en una escuela, pues estos se hicieron porque los daños aparecieron porque se realizaron alteraciones o modificaciones al edificio, a la estructura sin consultar, sin tener la asesoría técnica, ¿sí? Y entonces eso provoca que haya daños, ¿sí? Daños como los, bueno, no quiero, bueno, ustedes seguramente conocen esta fotografía de una escuela que en el 2017 tuvo daños severos y pues fue por cuestiones de que pues, el edificio pues no se había preparado para poder soportar las fuerzas ni el uso que tenía, ¿no? Entonces, de las observaciones finales que quiero dejar claro después de esta breve charla es que en todo momento hay que evitar la autoconstrucción. ¿Sí? Cada escuela es diferente. ¿Sí? Sí. No hay que replicar soluciones constructivas o de rehabilitación sin antes verificar que efectivamente sí son aplicadas. ¿Sí? Es muy importante dar mantenimiento periódico. ¿Sí? Eso sería lo ideal. Yo sé que los recursos no abundan, sobre todo y más en estas cuestiones, pero hay que tratar manera de que ese mantenimiento sea periódico y sea preventivo y no correctivo. ¿Sí? Finalmente, quiero decir que los EAPs deben ser capacitados para que puedan comprender la importancia de un proceso de rehabilitación o de ampliación, también para que puedan realizar una evaluación rápida. ¿Sí? Y bueno, con esto concluyo mi presentación. Si hay alguna pregunta, pues con todo gusto, aquí les dejo también mi dirección de correo electrónico por si quieren tener alguna consulta breve. ¿Sí? Muchas gracias.